Bueno, creo que desde el inicio del actual gobierno ha dado muestras que no tiene una vocación por garantizar el derecho a la información de la población, pero otros derechos que también van ligados a este, como el caso de el acceso de la prensa a comunicación oficial. Vimos cómo ellos desde un inicio instauraron el uso de sus redes sociales para hacer comunicaciones oficiales y que ahora lo que utilizan es el bloqueo al acceso a estas cuentas para periodistas, para la misma población en general u organizaciones, pues obviamente es un reflejo más de que no están por garantizar este derecho a la población. A nuestro país le había costado tanto avanzar en materia de transparencia, de contar con una ley, con una institucionalidad que velara por ese derecho para toda la población, y hoy vemos que no se está garantizando, que al contrario se ataca permanentemente a quienes ejercen la labor periodística, aun cuando de manera objetiva pues informan a la población, y si en un momento de esto no es del gusto, digamos, de quien está ahora en el gobierno, obviamente se vuelven prácticamente enemigos, y vemos cómo se les obstaculiza el libre ejercicio de prensa, que también forma parte de un derecho fundamental en todo proceso democrático. Por lo tanto, es una alarma más que obviamente nos pone ante la vista de la comunidad internacional, y en este caso de organizaciones que dan seguimiento al respeto de derechos humanos a nivel internacional, que en nuestro país hay claros retrocesos en estas garantías que deberían ser de las principales que se están pues cubriendo, digamos, o solventando o garantizando a toda la población, al medio periodístico, a las organizaciones, para poder tener ese derecho a la información que es fundamental para todos y todas. Diputada, quería preguntarle en otro tema, ya quedaría prácticamente una... Bueno, creo que hay que resaltar también y lamentar que la Comisión de Hacienda, a pesar de que ha habido peticiones de diferentes organizaciones, más allá del formalismo, que obviamente cada institución viene acá a defender su presupuesto o a comentar cómo ha planteado el uso de sus recursos para el próximo año, también se haya negado la posibilidad de que otras voces se expresen alrededor de un tema tan fundamental, siendo el presupuesto la máxima herramienta de política pública que existe para un gobierno y que refleja las prioridades. Y obviamente dentro de esas prioridades, pues ya hemos señalado desde el inicio cómo vemos que se sigue fortaleciendo la militarización a través de los refuerzos presupuestarios. El ministerio que más crece y ha venido creciendo en los últimos 2 años es Defensa, contra disminuciones sustanciales en medio ambiente, en la misma Universidad de El Salvador, pero que no se abra la participación, digamos, o la discusión a otras voces más allá de la del gobierno. Creo que restringe mucho que este tema sea, digamos, objetivo al momento de su aprobación, porque no se está entonces priorizando en lo que la población quiere ver reflejado ahí, sino que en lo que el gobierno asume como sus prioridades, y que vemos que no da respuesta al tema del alto costo de la vida, al tema mismo de la inseguridad, las desapariciones, el tema de la migración, que deberían de ir reflejadas. También todos aquellos presupuestos etiquetados en materia de género para el derecho de las mujeres, que tampoco los estamos viendo y que han venido sufriendo disminuciones desde el primer presupuesto que elaboró el gobierno de Bukele, y que es lamentable porque en el caso de las mujeres siempre hemos luchado por tener medidas afirmativas que permitan ir cerrando las brechas de desigualdad, y que este gobierno tampoco las atiende. Entonces hay muchos elementos que se podrían cuestionar, y otros, como en el caso del articulado, donde se vuelve a elevar, por ejemplo, el porcentaje de la deuda flotante, de la deuda de corto plazo, teniendo en cuenta que ha sido manejada de manera arbitraria, no como está definido justamente la emisión de letes y cetes, sino que hacen una mezcla que a la larga en lo que se concluye es en un mayor endeudamiento, aun cuando esto sea de corto plazo. El tema de la transparencia, que tampoco lo han incorporado dentro del articulado, y otros temas más que también nosotros esperamos pues en los próximos días, previo a la otra semana, que en teoría, ¿verdad?, o al menos lo que queda del mes debería estar aprobado, puedan ser también considerados en la mesa de discusión del presupuesto. Diputada, hoy los cafetaleros decían que están enfrentando una situación difícil, primero por la crisis que ya tenían, que ya enfrentaban, pero ahora
Bueno, creo que el tema de la caficultura debe ser una prioridad, ¿verdad? Creo que desde años anteriores, incluso durante nuestro gobierno, hubo una apuesta real, determinada a recuperar el parque cafetalero del país, a darle condiciones a nuestros productores cafetaleros, de darle las condiciones pues para que esa producción pueda ir en aumento. Hoy vemos cómo acá se han aprobado iniciativas, pero que no han tenido a la base el escuchar al sector, que creo que acá uno de los principales problemas que estamos enfrentando, no solo desde la Asamblea Legislativa, sino que también desde el Ejecutivo, es que las iniciativas o lo que se propone se hace a puerta cerrada o se hace una pantomima de consulta, pero a la larga no se toman en cuenta las inquietudes de los diferentes sectores y por lo tanto, por más cosas que se aprueben, al final no terminan resolviendo los verdaderos problemas. Vemos cómo hace unos meses aprobaban, por ejemplo, el fideicomiso, pero la semana anterior ya entró una reforma y no lo vemos solamente con eso, sino que con otros temas también y por lo tanto hay que prestar atención a estas dificultades que vive el sector cafetalero. Vimos cómo algunos se pronunciaron en contra incluso de algunas iniciativas que acá se aprobaron porque dejaban fuera a la gran mayoría, que son los pequeños productores y solamente se estaba centrando en los grandes productores, que al final obviamente pues no se va a ver el beneficio generalizado, sino que concentrado en unos pocos y creo que no se puede seguir en esa lógica, en esa dinámica, si lo que se espera realmente es reactivar al sector cafetalero. La prensa gráfica publica un artículo hoy. Mire, creo que hay que traer en cuenta que el manejo de la política exterior de Bukele, de sus funcionarios que deberían estar administrando la política, porque por constitución les corresponde hacerlo, no lo hacen, no tienen claridad, no respetan los principios mínimos de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía. Bukele se ha peleado con todo el mundo desde un inicio, solo en el tema de la pandemia entró en pelea con Costa Rica, con Guatemala y hoy obviamente hay una situación agravada en referencia a quien gobierna Estados Unidos actualmente. No lo veíamos así cuando estaba Trump en el gobierno o el ex embajador. Habrá que ver específicamente de dónde nace la diferencia, porque no es en defensa de la soberanía o en contra de la injerencia de otros gobiernos en El Salvador, sino que es prácticamente que toma posturas caprichosas en defensa de funcionarios que están siendo señalados y no porque hoy lo dice Estados Unidos, se ha dicho desde antes por temas de corrupción o del pacto con grupos criminales y con las pandillas. Por lo tanto, definitivamente hay una situación complicada y lamentamos que sea justamente en uno de los países donde está la mayor parte de nuestra comunidad de salvadoreños en el exterior, que también podrían verse afectados directamente, ya que algunos de ellos, muchos de ellos todavía están en búsqueda de un estatus legal permanente. Sobre la captura del empleado de la fracción. Condené desde el día de ayer, es una decisión absurda, fuera de todo marco legal. Acá no se trata de que uno defienda a un empleado de un partido, porque es la crítica que hoy han tomado en las redes. No se trata de un trabajador de la Asamblea Legislativa, independientemente del partido para el que esté ahora trabajando o esté asignado. Así puede ser en contra de otro trabajador, donde no se le puede permitir a las autoridades hacer ese tipo de acciones. Es la instrumentalización nuevamente de la Policía Nacional Civil. Debo lamentar y condenar el hecho porque vimos cómo haciendo uso de la matonería se comete esa detención ilegal y sobre todo después que ni siquiera se sabía. Yo no sé a estas horas si ya se sabe dónde es que está el trabajador, pero no es correcto hacer uso de lo que vimos ayer, es hacer un uso abusivo del poder, ¿verdad? Lastimosamente hoy quienes gobiernan y quienes también controlan a través del ámbito administrativo y de los votos en la Asamblea Legislativa tienen como característica la prepotencia y el actuar fuera de lo que la ley les establece como facultades, como límites y lo peor que hacen también el uso instrumentalizado de las instituciones, en este caso de la policía. Diputada, hoy hubo dictamen que... Bueno, no conozco a detalle la iniciativa, ¿verdad? Tampoco quiero cometer una irresponsabilidad en la opinión que voy a emitir. No sé específicamente qué era lo que la disposición especial, digamos, o transitoria busca. Sin embargo, hemos dicho en otros momentos, específicamente con ese tema, que debe cuidarse todas las aristas posibles. Yo creo que nadie se puede oponer al tema de construir espacios
para promover la lectura, para ayudar a la formación y a la educación de nuestro pueblo, de nuestra población. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que se está o se va a construir en una zona donde existen, obviamente, patrimonios culturales, edificios que están protegidos y por lo tanto debe cuidarse y protegerse todo esto, sin que se dañe una cosa por otra, digamos, se debe mantener ese equilibrio y pues espero yo que a través de estas disposiciones también se haya buscado garantizar esos elementos que fueron los primeros señalados con temor, obviamente, por las implicaciones que esto podría traer para los patrimonios culturales de nuestro país. Gracias.